Hola, soy Iván Blanco y esto es Marketing de Influencers, un programa perfecto para todo tipo de profesionales, desde influencers o aspirantes a influencers, creadores de contenido, marcas, emprendedores o todo tipo de profesionales del marketing. Aquí desterraremos mitos y prejuicios que existen contra este sector. Explicaremos cómo llevar estrategias de marketing de calidad trabajando con ellos, hablaremos de temas de actualidad y, por supuesto, os ayudaremos a alcanzar el objetivo de ser influencers. No os olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, que comenzamos. Hablábamos en el anterior episodio un poco sobre la, duda de si los microinfluencers que conocíamos ya no son microinfluencers porque al haber cambiado sus números son influencers, o simplemente los microinfluencers, digamos que ahora tienen mayores números de los que tenían antiguamente. Y bueno, si los nanoinfluencers, es decir, los perfiles de menos de 10K, son los nuevos microinfluencers o viceversa. Bueno, lo primero de todo es que es muy difícil sentar cátedra sobre esto, por supuesto, ya que lo primero es que en los últimos tiempos los números han subido muchísimo. Por tanto, se hace difícil saber si les tenemos que subir los números a cada categoría, crear nuevas categorías, como ya pasó con los micro y posteriormente con los nano, o más o menos todo sigue igual. Al final, digamos que muchas veces depende un poco de la opinión personal de cada uno, e incluso muchas veces habría que ver perfil por perfil para un poco entender esto. Porque, a ver, una cosa está clara, vemos como la mayoría de los influencers clásicos, los que antes pues rondaban los más de 100.000 seguidores, medio millón, etcétera, etcétera, la mayoría ya han superado holgadamente el millón. Y a ver, las razones de las que todos, digamos, los tramos han, digamos, experimentado un crecimiento se debe más o menos a las siguientes razones. Lo primero es que es muy difícil disminuir números en redes sociales. Salvo una cancelación, salvo cualquier problema, salvo un escándalo, salvo que abandones la cuenta, salvo que cambies muchísimo de temática, la gente no suele hacer limpieza en quien sigue. Algo que, por supuesto, soy muy reacio a ello. Yo cada poco hago limpieza y me planteo cada perfil que sigo, muchas veces no por nada, sino por rotar y seguir nuevos perfiles. Y no pues tener el Instagram, digamos, demasiado lleno, porque sí que me gusta más o menos hacer un pequeño seguimiento, digamos, a todas las personas que sigo, tanto amistades por un lado, como marcas, como profesionales, como creadores de contenido, como todo tipo de perfiles. Por tanto, si al final empiezas a seguir a 2.000 personas, es muy difícil hacer esto. Así que esto por un lado, salvo a nada que estés un poco activo, la única posibilidad que tienes en redes sociales es de crecer. Otra cosa, evidentemente, es el ritmo, eso es claro y evidente. Segundo, cada vez hay más usuarios en redes sociales, por tanto, cada vez hay más posibilidades de sumar seguidores. TikTok hasta hace 2 años, digamos que era solo para adolescentes, o hasta hace 3, y ahora lo usan la mayoría de las madres, increíblemente. O sea que, por ejemplo, en TikTok es muy fácil tener más seguidores. ¿Por qué? Porque lo usa más gente. En Instagram, a día de hoy, sabemos que los seguidores siguen creciendo. O sea, los usuarios, perdón. Y luego, por último, y esta también creo que es muy importante, es un poco cómo han ayudado Reels y TikTok. Porque creo que la forma de crecer para perfiles potentes es, digamos, muchísimo mayor. Porque le dan una exposición que antes no le daba a Instagram, por ejemplo. Antes, digamos que dependías mucho del boca a boca, de un crecimiento más, digamos, lento. Y ahora, sin embargo, sí que tienes la posibilidad de, con 2, 3 Reels o TikToks virales, de crecer muchísimo. Y al final esto depende muchas veces de lo bien que hagas tu trabajo. Por tanto, digamos que no es tan complicado y no está tan lejano si haces las cosas bien. Por tanto, la suma de esas 3 razones ha hecho que todos hayamos crecido en redes sociales en torno a los seguidores. Por tanto, sí, los microinfluencers han crecido.
¿Siguen siendo micro o podemos llamarlos influencers a secas? Pues esa es un poco la disyuntiva. Bajo mi criterio deberíamos ir más allá y, como os he dicho, deberíamos, por ejemplo, plantearnos su categoría. Es decir, si siguen siendo de nicho, para mí siguen siendo un microinfluencer. Sin embargo, si ya pasan al lifestyle o amplían un poco más ya su categoría, englobando, digamos, ya colaborar con marcas un poco más diversas y digamos, pues yo que sé, temática un poco más variada, pues ya saliendo o no saliendo de los números, que también son importantes, por supuesto, ya para mí serían influencers. Sin embargo, si siguen siendo perfiles de, digamos, del nicho concreto que eran antes, pues simplemente se puede deber esto a que ellos sigan siendo microinfluencers, pero el nicho haya crecido. Es decir, que haya más interés en esa temática. Que esto ha pasado en bastantes temáticas. Por poner un ejemplo, los planes, las cuentas de planes, han crecido muchísimo. ¿Por qué? Porque en Reels se encajan muy bien. Y además se han adaptado muy bien y ha habido un boom. Por tanto, estas temáticas que antes igual tenían 20.000, 40.000 seguidores, ahora se pueden mover en ciudades grandes. Evidentemente, si propones planes en Logroño, no es lo mismo que proponerlos en Madrid o Barcelona, pero las de Madrid o Barcelona se mueven fácilmente por 100.000, 150.000 seguidores, a nada que tengan un poco de éxito. Por tanto, sí que es verdad que digamos que para mi gusto siguen siendo microinfluencers, porque la temática sigue siendo muy, muy pequeña, a no ser que ya hayan ampliado lo que estoy diciendo. Pero sí que es verdad que en números no son microinfluencers. Por tanto, es un poco complicado. Y a mí sí que me parece que empieza a demandarse una nueva categoría entre, digamos, entre nano y micro, o si queremos cambiar, por debajo de nano. Eso sería un poco dependiendo de cómo lo queramos enfocar. Lo que sí está claro es que los nano, para mi gusto, siguen siendo incontestables. Tiene que ser una temática muy pequeña. Por más que tengas muchos seguidores, tiene que ser una temática muy pequeña y que estés totalmente concentrado en ella. Para mí es lo que te hace nano. Entonces, si entre el nano y el microinfluencers queremos poner uno, o simplemente porque los nano han crecido en números, queremos poner una por debajo, no lo veo mal. Pero lo que dije ya en el anterior capítulo, y lo volvemos a repetir ahora, más allá de la nomenclatura, que tampoco aporta tanto, hay que mirar cada perfil en concreto y centrarnos sobre todo en la temática. Al final, las colaboraciones que está haciendo, si ha ampliado el espectro de temas que engloba, si ya es una persona que se va más, yo que sé, a eventos, se codea con los influencers más, digamos, típicos o los que llevan años establecidos, etcétera, etcétera, pues ahí sí que se ve un cambio de categoría clarísimo. Pero tampoco es definitorio. Al final es una palabra y realmente, pues, es que, no sé, si tú estás enfocando tus campañas de marketing en vamos a colaborar con microinfluencer y si alguien tiene más de 100.000 lo desechamos, ojo, vamos a pagar tanto a los microinfluencers y tanto a los influencers y no eres flexible, pues al final estás enfocando mal tus campañas. Así que realmente el número de seguidores ya importa poco, pero si le queremos poner una nomenclatura dependiendo digamos, de la escala en la que esté ese número de seguidores, pues estamos normalmente perdiendo un poco el tiempo porque todo es... Normalmente las respuestas depende en redes sociales, en influencer marketing, por supuesto, también, evidentemente. Así que no tiene tampoco mayor debate ni mayor cabida. Al final, lo que sí está claro es que te tiene que ir bien para que, digamos, abras tus categorías, eso está claro, evidentemente. Y pues normalmente si te va bien, pues sí, estás escalando y puede ser que te hayas convertido ya finalmente en influencer a secas. Pero es que realmente muchos microinfluencers siempre fueron influencers. Así que nada, bueno, sí. En definitiva, todos hemos crecido en números. Si no tienes un problema, evidentemente, estás muerto, entre comillas, en redes sociales a día de hoy. Y bueno,
seguir catalogando esto, aumentar el rango, añadir nuevas categorías, bueno, nos puede servir como juego, pero tampoco va a cambiar nada. Así que nada, decirme qué opináis. Podéis proponer nombres para nuevas categorías, podéis decirme lo que os parecen las categorías, si las eliminaríais, si las consideráis útiles, si las consideráis útiles para que las utilizáis, lo que queráis, ya sabéis. Y hablamos en el siguiente episodio, que vamos a hablar un poco más adentradamente de los nanoinfluencers, que ya los hemos mencionado en 2 episodios y creo que toca hablar de ellos. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio y adiós.